Vamos a la palabra, vamos a escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Vamos a leer Hechos 13 y versículo 20, 21, 22 y luego bajaremos al 36. Este es el título, la llave del propósito de Dios. Fue un mensaje que el Señor me dio especialmente para compartirlo en Alicante, pero me ha dado testimonio de que lo predique aquí hoy, en esta tarde, en esta noche ya, para que quede grabado. Es una enseñanza que nos va a bendecir mucho a todos nosotros. La llave, ¿quieres saber cuál es la llave del propósito de Dios? Muy bien. Y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Versículo 21. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Ahora vamos a bajar al versículo 36, donde dice de David esto también. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Padre, muchas gracias por estar con mis hermanos, muchas gracias por este mensaje que tú nos traes en esta noche. Señor, abrimos el oído a tu voz, queremos atesorar la palabra en el corazón. Una palabra tuya basta para sanarnos. Una palabra tuya transforma las tinieblas en luz, lo escabroso en ancho valle, lo torcido lo enderezas. Una palabra tuya, Señor, hace un antes y un después. Bendícenos en tu palabra, que no vuelva a ti vacía sin cumplir el propósito por el que la envías, y que sea siempre para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Amén, amén. Empezamos preguntándonos en esta noche, ¿qué es un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Ay, me han dado la libertad, soy independiente, no necesito a nadie que... No, es broma, quizás sí os necesite, a lo mejor falla el aparatito. Pero gracias, Ciara, gracias por estar al quite. ¿Qué es un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? En Hechos 13, 22 podemos encontrar una respuesta: el que hace todas sus voluntades. En el original, cuando tú lees en tu Biblia, dice el que hace, dice Hechos 13, 22, que halló a David, un hombre conforme a su corazón, que iba a hacer toda su voluntad. Pero en el original se puede leer así, que el que hace todas, en plural, todas mis voluntades. Eso es una definición de la misma Biblia, porque la palabra de Dios es un diccionario para ella misma. Sin embargo, es algo más. No es solamente el que hace, está dispuesto a hacer todas las voluntades de Dios. Un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios es el que tiene la forma del corazón de Dios. Conforme, con la forma del corazón de Dios. Orando, el Señor me dio una visión, una figura tan sencilla para entender esto, y es la idea de una llave que abre el corazón de Dios. Es decir, es como que el corazón de Dios fuese la cerradura y nosotros la llave. La llave tiene muecas, ¿verdad? Una llave tiene una forma, tiene una dimensión, tiene unos dientes, ahora vamos a ver unas partes. Entonces una llave
encaja en la cerradura, llena un hueco de la cerradura y hace que entonces la cerradura ceda y se abra una puerta. ¿Qué puerta se abre cuando Dios es la cerradura y yo soy la llave? Es la puerta del propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando dice que he hallado a David, un hombre conforme a mi corazón, es porque Dios buscó. Se dice he hallado, es porque Dios buscó un hombre que encajara, conforme. Dios buscó un hombre con la forma. ¿Qué puerta se abre? La puerta del propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, aquí tenemos las partes de una llave. Una llave tiene una parte que es donde la agarramos, que se llama la cabeza. ¿Ok? Luego tiene un tope. Fíjate que hay llaves más cortitas y llaves que son más largas. Y el tope, si la llave no entra del todo, entonces no abre la puerta. Luego tiene lo que se llaman cortas. El paletón es la parte alargada y las cortas son las muecas, que vienen a encajar perfectamente para que cada una de las partes de la cerradura, de esos microcilindros, entonces cedan. Luego tiene una punta con una forma determinada. Entonces, la cerradura es el corazón de Dios. Aquí está la imagen. La cerradura es el corazón de Dios. La llave vendría a ser nuestro corazón que encaja en el corazón de Dios. La llave también vendría a ser nuestro carácter, que Dios lo va a formar. Un corazón conforme al de Dios es un corazón con la forma, encaja en la cerradura. Y entonces la puerta que se abre es la puerta del propósito. Ahora lo vamos a explicar. David, Dios lo halla, Dios buscó y halló un hombre con la forma, conforme a su corazón. Y abrió la puerta de un propósito que era tener un rey en Israel, que ese rey lo representara, que ese rey hiciera toda su voluntad, que a través de ese rey Dios pudiese reinar. ¿Verdad que sí? En el versículo que hemos leído, Hechos 13:20, dice, Dios le dio jueces y profetas. Primero Dios marca un tiempo. Para gobernar a su pueblo le dio jueces y profetas. Pero el pueblo se cansó de los jueces y de los profetas. Y el pueblo le pidió a Dios un rey. Queremos a Saúl. No dijeron queremos a Saúl. Pero fijaos bien. Cuando el pueblo le pidió un rey, Dios les dio al rey Saúl. Porque era un rey conforme al pueblo, con la forma del pueblo. Saúl no encajaba en la forma de Dios, en la cerradura del corazón de Dios. Pero ¿dónde sí encajó? Tenía la forma del pueblo. Querían un rey como alto, apuesto, carismático, guerrero, que fuera delante de ellos a la guerra como el resto de las naciones. Y Saúl sobresalía. Entonces Dios le dio un rey conforme al pueblo, conforme al corazón del pueblo. Entonces este rey no abría la puerta del propósito de Dios. Que Dios tenía un propósito para los reyes de Israel. ¿Cuál era el propósito para los reyes de Israel? Bendecir la nación de Israel, que representaran a Dios y que a través de ellos Dios pudiese reinar. Por eso tenían que ser hombres que hicieran la voluntad del Señor, capaces de someterse al rey. Pero esa puerta no se abre en el caso de Saúl, porque no encaja, su carácter no encaja con el carácter de Dios, su corazón no encaja con el corazón de Dios. Lo que sí se abre es la puerta de las expectativas del pueblo, en un principio, porque luego el rey fue una decepción para el pueblo y el pueblo fue una decepción para el rey. Luego fueron un problema los unos para los otros. Entonces el Señor dice, Saúl no me sirve. Y se puso a buscar, porque cuando dice he hallado a David, eso me indica que Dios se puso a buscar un rey
Dice que Dios lo pudiese levantar. Fíjate que a David Dios lo levantó. No fue el hombre, no fue el pueblo, no fue él mismo que se levantó, sino Dios lo levantó. Porque Dios nos tiene que levantar a cada uno de nosotros para su propósito. De nada sirve que tú te levantes. Cuanto más te levantas, más fuerte es la caída. Pero cuando Dios te levanta, Dios te respalda. Entonces, Dios fue el que halló y levantó a David un hombre conforme a su corazón. La forma de David, del carácter de David, del corazón de David, sí que encajaba en el corazón de Dios y el Señor le abrió su propósito. ¿Me estáis siguiendo, verdad? Ahora, quiero decirte algo, y es que me está fallando esto, oye. Aquí. Quiero decirte algo, y es que Dios no levantó a David de la noche a la mañana. Dios no le entregó el propósito a David de la noche a la mañana. Dios trabajó, escogió a David porque vio que tenía algo que era una base con la que Dios podía trabajar. Tenía algo, ahora vamos a ver qué características halló en ese jovencito, 15, 16 años. Y dijo, con este puedo trabajar. Pero hasta que Dios le abrió la puerta del propósito, pasaron algo así como 16 años de proceso, de trabajo en su vida. Otro salmo que nos habla de David es este salmo, el Salmo 89. No lo busques, te lo voy a leer. Versos 19, 20 y 21. Fíjate, dice, una vez hablaste en visión a tus santos y dijiste, he ayudado a un poderoso, he exaltado a uno escogido de entre el pueblo, he hallado a David mi siervo. Otra vez, son dos veces en la Biblia que dice he hallado a David. Uno está en Hechos 13 y otra está aquí en el Salmo 89. Si lo halló es porque lo buscó. Y David era un siervo. ¿Qué era David? He hallado a David, mi siervo. Entonces él dice, lo he ungido con mi óleo santo y con él estará siempre mi mano. Mi brazo también lo fortalecerá. Entonces, esto es así. Primero Dios lo halló, un siervo. Y luego el Señor lo fortaleció, lo ayudó. Mira, lo ungió con el poder del Espíritu Santo. David se convirtió en un poderoso. David contó con la ayuda del Señor. Pues dice que Dios lo iba a fortalecer con su mano y su brazo nunca se iba a apartar de él. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú no te tienes que preocupar por el respaldo, por el poder, por la ayuda de Dios, por la provisión de Dios. Cuando Dios te halla un siervo conforme a su corazón y una sierva conforme a su corazón, Dios entonces te levanta y Dios entonces te respalda. Dios te va a dar la gracia, Dios te va a dar la ayuda, su mano va a estar contigo, su brazo de poder va a estar con tu vida. Tú no te tienes que preocupar. ¿Qué era David? ¿Qué era David? Un muchachito de tantos, un pastor de Belén, que estaba con un rebañito, pero tenía un gran corazón, amante de Dios, apasionado por Dios. Y el Señor dijo, es lo único que necesito. Y Dios lo tomó y le abrió una puerta de un propósito y lo ungió con un óleo santo. Si Dios halla un corazón conforme al suyo, lo puede ungir. Amén. El carácter de David. Aquí tenemos la llave y la cerradura. Y ahí están los, no me vienen ahora el nombre, pero los émbolos, muchas gracias, los émbolos de dentro del sistema, de la cerradura, y la llave que encaja para que esos émbolos se adapten perfectamente. El carácter de David fue la llave. Y encajó en el corazón de Dios. Y el Señor entonces le entrega, le abre la puerta del propósito. ¿Lo estáis viendo conmigo?
Muy bien. Me está fallando esto. Aquí. Este es el punto importante. Este es el punto importante. Pero ¿cómo se formó? Es lo que, sobre todo, Dios quiere que lo visualicemos con la llave. ¿Cómo se formó David como una llave? David se formó porque David empieza adorando como un pastor, que tú no lo ves a David, que está, no sé, llevándose a una chavala ahí, cuando está con las ovejicas, con una chavala allí. O preocupado de los últimos cotilleos de Radio Belén. De la última, la ola de Belén. Tú no ves a David, que David estaba ocupando su tiempo en tonterías, sino que David desde bien joven es un hombre enamorado de la presencia de Dios, que desarrolla una amistad con el Señor, que tiene una adoración. Y eso es ese es el ambiente, ese es el lugar donde Dios forma nuestro carácter, donde Dios puede trabajar con nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Es como que la presencia capturó a David. Hay algunas partes, ¿verdad?, que son necesarias para formar una llave. Cuando tú vas a formar una llave, lo primero que tienes que hacer es asegurarla. Cuando tú has visto, cuando llevas una llave y trabajan y van haciendo el ruido. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una lija. Hay, ¿verdad? ¿Cómo le llamaríamos eso? Una lija, una fresadora que está haciendo la mueca de la llave. Entonces tú tienes la forma adecuada, el tipo de llave adecuada. Pero esa llave la tienes que capturar. La tienes que poner en una tenaza, en una especie de pinza, de tenaza. Entonces tienes la fresadora. Y la llave maestra la tienes al lado. Entonces el que está haciendo la copia de la llave comienza a trabajar de acuerdo a la forma de la llave maestra. Y de acuerdo a la forma de la llave maestra se le va haciendo la misma forma a la copia. ¿Estás viéndolo? Entonces, ¿qué es la tenaza? En la vida de David, la tenaza fue la presencia de Dios que atrapó su corazón. ¿Cuál era la llave maestra? La llave maestra era el corazón de Dios, el modelo era Cristo. David se convirtió en un amigo de Jesucristo. ¿Sabes que a David se le reveló Jesús desde antes? Se le reveló Jesús, tú lo ves en su propio salmo, que se le reveló el Señor, que le dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estado de tus pies. Se le reveló a David, se le reveló la adoración celestial, se le reveló la gloria de Dios, se le reveló el buen pastor. Entonces David fue un amigo de Jesús. Y esa es la llave maestra es Jesús. Pero luego está la lija. Que está el metal, la llave del metal que sea, está comiendo y está haciendo una forma. Ese es el proceso de Dios. Entonces, cuando Dios ve a David, dice, tiene la forma, tiene la materia prima, es un adorador. Es un jovencito que me ama, que me canta, que me busca. Pero ahora tengo que invertir unos buenos años en hacer una copia de la llave maestra. Tengo que invertir unos años, lo capturo con mi presencia y en la amistad de David conmigo, yo voy a ir trabajando en el carácter de acuerdo a la llave maestra. La llave maestra fue Jesús. Ahora, hasta para Jesús, esta es una revelación que yo quiero que tú entiendas. Hasta para Jesús esto tuvo que ocurrir. Tú no pienses que el Padre le entregó a Jesús el propósito de la salvación por ser su niño guapo.
simplemente por haber nacido de María, por obra del Espíritu Santo. Simplemente por ser hijo. No. Porque Jesús nos representaba, era el segundo Adán, nos representaba. Y tenía que ser hallado perfecto en todo. Entonces, dice que por lo que padeció aprendió obediencia y que fue perfeccionado. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús tuvo, aunque sin pecado en su vida, pero Él tuvo un proceso de quebrantamiento. Él tuvo un proceso de formación de carácter. Él tuvo un proceso de maduración. El Padre le fue dando la forma al Hijo. El Hijo estaba sujeto al Padre. El Hijo estaba viviendo para el Padre. Y el Espíritu Santo y la palabra de Dios fueron trabajando en Jesús. De manera que cuando Jesús aparece con 30 años, Él es la llave que abre el corazón del Padre. Él aparece con un carácter formado por el Espíritu Santo, trabajado por la palabra de Dios. Entonces, Él es la llave que encaja en el corazón del Padre. El carácter del Hijo es semejante al del Padre. El corazón del Hijo es conforme al del Padre. El Hijo encaja a la perfección. Y en el momento del bautismo, que es cuando Jesús se manifiesta, es tanto el agrado del Padre que el Padre dice: este es mi Hijo amado en el que tengo contentamiento. Y entonces abre los cielos y derrama el Espíritu Santo. Baja el Espíritu Santo. Ahí el Padre le estaba entregando el propósito de la salvación. Ahí el Padre abre la puerta y dice: tú vas a ser el Salvador del mundo. Tu vida es una vida digna de mí. Me agrada tu vida. Tú me puedes representar como el Mesías Salvador, como el Rey. Entonces halló el Padre al varón perfecto, que era conforme a su corazón, y lo ungió con el Espíritu Santo y levantó a Jesús su Hijo. En ese momento del bautismo. Y hay un segundo momento, porque todo lo que es importante es confirmado 2 veces. En el monte de la transfiguración, que otra vez el Padre dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo contentamiento. Y entonces dijo: a Él oíd. Jesús es, di conmigo, Jesús es la llave maestra. Aleluya. Gracias. No te preocupes. Sí, son mis notas que lo que se me atasca aquí. Amén. Pero eso es para que yo no me lo crea. Eso es para mantenerme ahí bien. Eso es. Mira, qué importante. Jesús dice que en su hombro está la llave de la casa de David. Isaías 22:22 dice: entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando Él abra, nadie cerrará. Y cuando Él cierre, nadie abrirá. Pues esto se confirma, esta palabra se confirma en Apocalipsis 3:7, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. No solamente Jesús abrió la llave, abrió la puerta para su propia vida del propósito. Él es la llave que abre la puerta para el propósito de Dios de cada uno de nosotros. Todo lo de Dios lo abrió esa llave maestra. Pero cada uno de nosotros, si queremos que el Señor nos entregue lo que tiene para nosotros, nos tiene que trabajar en el carácter. No nos lo va a entregar su propósito contigo. ¿Alguien me está escuchando? Su propósito contigo no te lo va a entregar por ser tú un niño mimado y qué guapo que eres y cuánto te quiero. Yo soy tu papuchi, tu papi. Dios te ama, te salva, por gracia, todo lo que tú quieras. Pero en cuanto al propósito, Dios dice: te voy a trabajar. Si trabajé a mi hijo para que yo te pueda levantar y para que yo te pueda abrir mi corazón y decir de ti: tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado. En ti tengo contentamiento. Y entonces te puedo usar y te puedo entregar mi propósito. ¿Alguien me está escuchando? Ahora, en cuanto a la llave maestra, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la mueca? Aquí lo dice. En Filipenses 2 del 5 al 11 dice: haya pues en vosotros esta actitud o sentir. Y destaca cómo era Él. ¿Cómo era Él?
Bueno, por ejemplo, nos dice en el versículo 8, se humilló a sí mismo. Nos dice también entonces en el versículo 8, se hizo obediente hasta la muerte. Nos dice en el versículo 7, tomando forma de siervo. Hay en nosotros la misma forma, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es la forma de la llave maestra que el Señor tiene que moldear en cada uno de nosotros? Es la forma de la humildad, del servicio y de la obediencia. Diga conmigo, humildad, vamos, servicio, obediencia. Entonces el Señor va a estar trabajando, perfeccionándonos, usando muchas cosas en nuestra propia experiencia con Él, con el paso de los años, para formar un carácter de siervos, para formar un carácter humilde. Y también para que nosotros seamos obedientes al Señor. Tengamos la obediencia. Solo con la forma de la llave maestra, el Padre nos abre la puerta del propósito de Dios. Yo recuerdo perfectamente, en el caso nuestro, de Vanessa y mío, cuando estábamos de maravilla sirviendo a Dios en Águilas, estoy hablando del año 2004, y estábamos ahí, en lo mejor de nuestro ministerio. Entonces tuvimos que venir a Murcia, porque Fernando había tenido un infarto, la iglesia estaba al borde de una división, de hecho luego, después de unos meses, igual se dividió. Dejamos allí algo tan bonito porque habíamos trabajado y estábamos en un momento especial. Y vinimos a Murcia, que estaba el ambiente, estaba complicada las cosas, ¿no? Y Fernando, el médico nos dijo que tenía ya solamente un 20% de su corazón activo, 20-30%, y que el resto estaba necrosado y que ya iba a ser un minusválido. Tenía que cuidarse muchísimo. No iba a poder hacer una vida normal. Entonces, nosotros cuando vinimos, asumimos el pastorado. Y nosotros estábamos convencidos de que Dios nos había formado y que estábamos listos. Entonces, todo lo contrario. Todavía no estábamos listos. El Señor todavía no nos podía entregar el propósito a Vanessa y a mí. No se podía abrir la puerta. Nosotros vemos una llave que ya encajábamos, pero los émbolos, eso, todavía no teníamos la forma que Dios esperaba en nosotros. Entonces el Señor hizo algo milagroso, y es que Fernando se recuperó y tenía, hermano, más fuerza que nosotros, que éramos dos jóvenes. Y entonces, año 2008, 4 años después, el Señor nos dio el entendimiento a nosotros por su gracia y por los errores que también que cometimos nos ayudaron a entenderlo, que no estábamos listos todavía, que teníamos que volver a someternos a Fernando y entregarle a él el lugar de pastor principal, y que nosotros teníamos que ponernos a sus órdenes. 2008, y entonces hasta 2013 pasaron 5 años más. Fíjate que de 2004, que pensábamos que estábamos listos, hasta 2013 pasaron 9 añitos. A veces se atascaba la cosa. Dios trabajando, Dios quebrantando, Dios moldeándonos. Y cuando el Señor ya vio que estábamos preparados, nos abrió la puerta de su propósito y nos lo entregó. Yo creo, fíjate que lo que te voy a decir es muy fuerte, pero yo creo, 40 años fue rey Saúl. Yo creo que hasta que había fallado tan fuerte Saúl, que el Señor dijo, no puedo volverme a permitir, no puedo darme el lujo de otro rey que me arruine el propósito. Tengo que levantarme a un hombre que sea conforme a mi corazón, que haga todas mis voluntades. De hecho, con ese rey me voy a emparentar, con la casa de ese rey me voy a emparentar. Y cuando tenga que enviar a mi Mesías, va a ser de la casa de David. Va a ser de la casa de ese rey. Entonces tengo que trabajar muy bien a ese hombre para que no sea conforme al pueblo, sino que sea conforme a mi corazón. Y el Señor trabajó con 16 años con David. Que si tú tienes un rey endemoniado, estás loco por quitarlo, ¿sí o no?
Si tú tienes un rey que hasta va y consulta a las brujas, que hace la matanza de los sacerdotes de Nob, el Señor, yo me imagino que estaba deseando quitar a Saúl, pero no quitó a Saúl hasta que no formó a David. Porque así como es de grande el propósito, es de fuerte el proceso. Así como Dios quiera usarte proporcionalmente, entonces va a trabajar duro en tu vida. Por eso, si estás pasando por desierto, si estás pasando por momentos de lija, si estás pasando por momentos de la fresadora, de que tú sabes que ahí el Señor está matando y quebrantando y tratando contigo, tú dices: Señor, gracias que tú tienes algo grande para mi vida y para mi casa. Tú quieres usarnos poderosamente, Señor. Aleluya. Amén. Entonces, volviendo a David, ¿cómo trabajó? Las tenazas es la presencia de Dios que capturó el corazón de David. La amistad con Jesús es la llave maestra. Lo que tú necesitas para hacer una copia de llaves. La llave maestra. El proceso que David recorrió, eso fue lo que le perfeccionó y le dio la forma óptima. Y David pudo servir a su generación conforme o de acuerdo al propósito de Dios. También, en otra forma de leer ese versículo, que es Hechos 13:36, es que David sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. Y otra forma es que sirvió al propósito de Dios en su generación. O sea, dos cosas. David estaba comprometido con su generación, pero para servir conforme al propósito de Dios. No como a él le daba la gana, sino conforme a lo que Dios había determinado para su propia vida. ¿Verdad? Por eso era un hombre que hacía todas las voluntades. ¿Qué forma le dio el Señor? Seguimos con más preguntas importantes. ¿Qué forma le dio el Señor a David? Ya hemos visto la forma de la llave maestra, pero en la vida de David, la forma del corazón de Dios, las muecas del carácter, ¿cuáles fueron? Pues si te pones a examinar, y podríamos detenernos en cada uno de estos puntos, según cómo es el corazón de Dios, así tenía que ser el corazón de David. Según cómo es el carácter de Dios, así tenía que hacer Dios el surco, tenía que hacer Dios la mueca en el carácter de David. En el cielo cantan que Él es fiel. Fidelidad es uno de los atributos de Dios. Entonces Dios tuvo que hacer a David un hombre fiel. Fiel. En el cielo cantan de su santidad, santo, santo, santo. Otro atributo de Dios es santidad. Dios tuvo que formar a David un hombre con santidad, con un carácter santo. Dios es misericordia, otra virtud de su carácter. Y Dios hizo a David un hombre misericordioso. Dios, otro de los atributos de Dios que lo vemos en el Hijo, que lo hemos visto, obediencia. Dios hizo a David un hombre obediente. Otra característica que hemos visto en el Hijo, humildad. El Señor quebrantó la vida de David y lo llevó a ser un hombre humilde, a pesar de ser el hombre más importante de la tierra, el rey más grande de su tiempo. Honra. Esta es otra forma de la llave maestra. Dios, en el cielo hay honra. Estoy vivo, estoy bien. Gracias. Lo hizo con honra a la autoridad. Tú ves la honra de David hacia la autoridad. Es impresionante que David, cómo honró aún a Saúl. ¿Os acordáis que hasta se entristeció de cortar la punta de su manto? Y hasta el rey Aquis. Es impresionante cómo David, Dios le dio esa honra y respeto por la autoridad, que hasta el rey Aquis lo sirvió con fidelidad y con honra. Y Dios no permitió que fuese a la batalla contra Israel, pero era un hombre con tanta honra, David. Y el Señor dijo: eso lo necesito también. Temor de Dios. Dios hizo a David un hombre temeroso de Dios y no temeroso del pueblo. Eso tú lo ves en el proceso. A mí me viene ese momento cuando le han robado los amalecitas a las mujeres, a los papás mayores, a los niños. Han destruido el poblado. Y los hombres de David se desesperan pensando que habían matado a todos y lo quieren apedrear. Y David en ese momento hace algo tan loco.
se mete en la presencia de Dios y le consulta al Señor. Señor, ¿qué hacemos ahora? Temor de Dios y no temor de los hombres. Lo querían matar y David podía haber dicho en ese momento: ay, perdonadme, teníamos que haber puesto un guardias ay, he fallado. Vamos a perseguir, tranquilo, no me maté, vamos a perseguir a los amalecitas a ver si recuperamos algo. Pero David en ese momento no le importa que lo maten, que lo apedreen si lo tienen que apedrear. Perdonadme, pero yo me meto con Dios a ver que Dios nos diga qué hacemos en este momento extremo. Temor de Dios. Y porque Dios estaba agradado con David, le dio el corazón del pueblo. Porque tú no tienes que preocuparte de agradar al hombre, tú agradas a Dios, el corazón de Dios, y Dios te da el corazón del pueblo. ¿Qué más le dio a David? Fe y valentía. Dios trabajó con David para hacerle un hombre lleno de fe, lleno de valentía. Primero, lo ungió con el Espíritu Santo. Era un adorador, pero como pastorcito lo ungió con el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que puede ser una cajera ungida con el Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que puede ser un trabajador de fábrica ungido con el Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que puedes enfrentar allí a tu león? A lo mejor tu león es ese compañero que te provoca y que hay un demonio en él que quiere sacarte de tus casillas. A lo mejor no es el oso, es la osa. ¿Entiendes? Es una osa. Es esa osa con la que te tienes que enfrentar. Que es una mujer que te está rondando y te quiere seducir. O es una mujer que te saca de tus casillas, que te murmura y tú quieres acabar con ella. En fin, y luego viene el gigante. Y David aprendió a luchar contra el oso, contra el león, contra el gigante, ungido con el Espíritu Santo. Todavía no era ni rey ni nada. Era un hombre cualquiera, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Y desarrolló fe y valentía. Entonces llega un momento que el Señor tiene la llave. Y la llave se llama David. Ahora, ¿sabes lo que pasa cuando tú eres una llave que te pareces a la llave maestra? Que te conviertes en una llave maestra para otros. Tú te conviertes en una inspiración, en una referencia. Te conviertes en una influencia positiva. Eso tú lo ves con David. Dios primero trabajó en David, pero luego David también afectó el carácter de otros hombres. Y tú ves que los que luego fueron los valientes de David, primero llegaron como amargados, endeudados, llegaron prófugos, llegaron como gente con la que tú no puedes hacer un ejército, pero de vivir al lado de David empezaron a ver algo. ¿Cómo puede ser que este hombre en medio del desierto adora? ¿Cómo puede ser que este hombre tiene aunque lo quiere matar Saúl, tiene la honra, la autoridad y no le clava la lanza? ¿Qué pasa con este David, que es un hombre de Dios? Entonces poco a poco la llave fue cambiando a otros, fue cambiando el corazón de otros, ¿verdad? Y tú también puedes convertirte, porque hay hermanitos que la influencia no voy a ser yo el pastor, va a ser tú. Hay gente que ningún líder va a ser. Tú lo vas a ganar para Cristo y tú vas a ser su referente. Van a ver a Cristo en ti. Probablemente para tus propios hijos, para tus propios nietos, tú vas a ser la llave maestra. Tú vas a ser el modelo que marca el carácter de ellos y pueden aprender de tu vida. Cuando tienes que medir a cualquier rey, siempre se le mide conforme a David. David es la llave maestra de los otros reyes. Y dice, anduvo en los caminos como David. O no anduvo en los caminos. Y me ministra también que aquí, cuando dejas que el Señor te moldee conforme a su corazón, puedes ser una llave maestra para otro, una sana influencia y una inspiración. Ahora, me ministra también esto. Fíjate que hubo gente que estuvo al lado de David y que no cambiaron. Los hijos de Sarbia. Dice David, vosotros sois más duros que yo. Porque a mí, la lija, me ha tratado el Señor el carácter. Pero vosotros sois tan duros que rompéis la lija.
rompéis la fresadora. En vez de aprender misericordia, no aprendéis misericordia y queréis matar al que se pone por delante. En vez de tener honra por la autoridad, hacéis una traición a la autoridad. Sois más duros que yo. Hay gente así, que tienen la llave maestra, que es Jesús. Tienen otras llaves maestras que pueden ser una buena influencia. Y en vez de que te influencien el bien, te influencia el mal. Porque hubo otros reyes de Israel que en vez de aprender los caminos de David, hubo otros reyes que aprendieron los caminos de David: Josías, Ezequías y Josafat. Pero los otros, Acab le influenció Jezabel, una influencia diabólica, carnal. A otro, Jeroboam, dice, y hizo lo malo como Jeroboam. Otro anduvo en los caminos de su padre Acab. En vez de aprender lo bueno y dejar que Dios trabaje, aprendieron lo malo y sirvieron, en vez de a Dios, sirvieron al mal. En vez de usarse Dios de esa vida, el diablo se usó de esa vida. Estoy concluyendo. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dicho hoy? ¿Qué nos está hablando el Señor en este día? Primero, nos hemos preguntado, ¿qué es un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios? Es el que se deja formar. Dame tu atención aquí ahora. Es el que se deja formar de tal manera que encaje a la perfección en la forma de su corazón, conforme. Así como una llave maestra encaja en la cerradura de la puerta. A esos el Señor está buscando para ungirlos, para encomendarles su propósito y para convertirles en llaves maestras para otros, en buenas influencias y buenas referencias para otros. ¿Qué nos hemos preguntado hoy también? ¿Cuál sería la llave del propósito de Dios? La llave es la forma que tiene nuestro carácter. ¿Cómo nos asemejamos a Cristo Jesús? Tener un corazón conforme al de Dios. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Entramos en la cerradura? ¿Has visto cuando te equivocas de llave? Madre mía. Hermano, yo me tengo que cambiar la llave del despacho de los pastores. Vosotros me habéis visto, ¿verdad? Cuando estoy ahí. Que ya, tú piensas que alejándote, agachándote, haciendo a una pata, así se va a abrir la puerta. Porque hay que cambiar. Le falta algo a esa llave, le falta algo. No está hecha bien la copia. ¿A ti te abre bien? A la primera. Esa es la copia buena. Entonces de esa tenemos que hacer el resto de las copias. ¿Y cómo está mi llave? ¿Cómo está mi carácter? ¿Encaja? ¿Es conforme al de Dios? ¿Me puede Dios encomendar vidas? ¿Me puede Dios encomendar que sea una luz en medio de este mundo? ¿Me puede encomendar Dios su propósito? 3. ¿Cómo se forma nuestro carácter? Aquí viene lo importante, Antonio. ¿Cómo se forma nuestro carácter? Las tenazas. Las tenazas. Wilson, mira esto. Hombres y mujeres que buscamos al Señor y amamos su presencia. La presencia de Dios es lo que te cautiva. La presencia de Dios es lo que te enamora. Dices, no me puedo separar de ti, Señor. La llave maestra es nuestra amistad diaria con Jesús. Y el proceso es todo lo que el Señor permite que vivamos para dejar las muecas en nuestro carácter. Aquellas que encajen con su forma de ser: humildad, obediencia, servicio, misericordia, temor de Dios, honra, valentía, fe, santidad, todo lo que hemos visto. Así que gracias, Señor, por ese trabajo. Gracias, Señor, aleluya, por mi cuñado. Gracias, Señor, por ese hermano cabezón que me coge la ropa. Gracias, Señor, por ese desierto de esperar y que no llegue la respuesta. Gracias, Señor, por esa enfermedad. Todo lo que tú usaste es trabajando en mi vida, para que yo pueda representarte bien. Amén. Termino con esto. A ver. Así. El semáforo, escucha esto es cortito, pero me encanta. El semáforo se puso amarillo, ámbar, justo cuando él iba a cruzar con su automóvil. Y como era de esperar,
hizo lo correcto, se detuvo en la línea, en el paso de peatones. A pesar de que podía haber pasado, porque todavía no estaba la luz roja, sin embargo, en el cruce él se para. La mujer que estaba en el automóvil detrás de él estaba furiosa. Le tocó el claxon por un largo rato. Hizo comentarios negativos. Porque iba con prisa y no pudo pasar el cruce. Además, en el frenazo, porque ella iba a pasar en el frenazo, se le cayó el teléfono y el maquillaje. Se le cayó el maquillaje, hermano. En medio de su pataleta, oyó que alguien le tocaba el cristal de al lado. Y parado junto a ella estaba un policía mirándola muy seriamente. El oficial le ordenó salir de su coche con las manos arriba. Le llevó a la comisaría. La revisaron de arriba a abajo. Le tomaron fotos, huellas dactilares y la pusieron en una celda. Después de un par de horas, un policía se acercó a la celda y abrió la puerta. La señora fue escoltada hasta el mostrador de la comisaría, donde la gente que la había detenido la estaba esperando con su bolso y sus efectos personales. Señora, dijo el policía, lamento mucho este error. Le mandé bajar mientras usted se encontraba tocando el claxon, la bocina fuertemente. Usted quería pasarle por encima al coche de adelante. Usted maldecía, usted gritaba. Pude oír improperios, palabras soeces. Mientras la observaba, me percaté de que en su coche, en la parte de atrás, tiene una pegatina que dice: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Otra al lado dice: yo escojo la vida. Otra pegatina dice: sígueme el domingo que yo voy a la iglesia. Y finalmente vi que usted tenía un pez cristiano. Como es de esperarse, dije: el coche robado. El coche no es de esta señora. Esta simpática historia muestra la importancia de ser coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos. Para ser cristiano no basta con ir a la iglesia los domingos o leer la Biblia de vez en cuando, porque el cristianismo es un estilo de vida, el estilo de vida de la llave maestra de Jesús. Así que la próxima vez que vayas en el coche o de compras en el supermercado o te encuentres atendiendo a algún cliente, recuerda que el mundo te está mirando y quiere ver a Jesús en ti. Quiere ver la llave maestra en cada uno de nosotros. Amén. El Señor está buscando en toda la tierra. Hallará un hombre o una mujer conforme a su corazón, a quien pueda encomendar su propósito en esta generación. Otra vez, el Señor sigue buscando en toda la tierra, también en España, también en Europa, también, en toda la tierra. Encontrará un hombre o una mujer conforme a su corazón, que encaje en su corazón, a quien pueda abrirle la puerta de su propósito. De quien pueda decir: este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Espero que sí, que haya un buen puñado aquí en Murcia. Vamos a ponernos en pie, dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Padre, muchas gracias, Señor. Hoy hemos entendido mejor que es conforme a tu corazón, con la forma. Sigue trabajando en nuestro carácter, Señor. Sigue trabajando en nuestro corazón. Porque queremos, Señor, producir en ti esa satisfacción. Queremos producir en ti, Señor, ese contentamiento y que puedas ungirnos con el Espíritu Santo. Porque a Jesús tú lo ungiste con el Espíritu Santo y lo primero que hizo Jesús fue ir a Nazaret y decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Y como tú respaldaste a David, tú respaldaste a Jesús y nos quieres respaldar a cada uno de nosotros. Esto no es solamente para, no sé, predicadores o líderes o pastores, sino que cada uno de nosotros, tus hijos, queremos parecernos a la llave maestra.
Señor, enamóranos de tu presencia, porque es en tu presencia donde somos transformados de gloria en gloria, porque es en la amistad contigo donde nos vamos a parecer más y más a ti, Señor. Y te damos gracias por todo el proceso. Te damos gracias porque cuando creemos que ya estamos listos, tú sabes que hay algo más que tienes que hacer. Te damos gracias, Señor, porque tú no te tardas, sino que tú sabes la forma que nos quieres dar. Así que estamos en tus manos, estamos seguros, Señor, porque decimos como el salmista, tú cumplirás tu propósito en mí. Gracias por cada uno de los que han recibido esta palabra. Sé que no es casualidad, sé que tú, Señor, nos has llevado a este mensaje y tú nos estás diciendo, espera. Y tú nos estás diciendo, sigue creyendo. Y tú nos estás diciendo, no tires la toalla. Y tú nos estás diciendo, yo sé lo que tengo que hacer en ti. Quiero formar al siervo, quiero formar a la sierva. Quiero traer la humildad, el sentir del Hijo, de la obediencia del Hijo. Quiero que te parezcas a Jesús. Y tú, Señor, vas a abrir puertas que nos vas a sorprender. A cada uno de nosotros, Señor. Por eso recibe este aplauso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.